Este problema es muy parecido al problema 8. En el apartado A nos dicen que tenemos las mismas condiciones. Tenemos una placa con 400 aletas arriba, 400 aletas abajo. Tenemos un HS, un HI. Lo que pasa es que en este caso, en vez de ser aletas cuadradas como en el problema 8, tenemos aletas cilíndricas. Entonces nos piden calcular la transferencia de calor sin aletas, da, al igual que el problema 8, 5,485, y nos piden calcular la transferencia de calor con aletas. Se resuelve igual que el problema 8, pero repito, son aletas cilíndricas en vez de ser aletas cuadradas, y el resultado nos da, lo tenéis aquí, 26,94 vatios. Ahora lo que cambia es el apartado B. Si os fijáis en el apartado B nos dicen que estas aletas van soldadas a la placa y que tengamos en consideración la resistencia térmica de contacto, que en este caso nos dicen que vale 5 por 10 elevado a menos 6 metros cuadrados por Kelvin partido de vatio. Entonces en el apartado B lo que tenemos en la unión, vamos a marcarlo en verde, en la unión aleta placa, es decir, en estas uniones, tenemos una resistencia térmica de contacto. En estas uniones por arriba y por abajo. El circuito equivalente es el mismo, pero tenemos que llevar en consideración esta resistencia térmica de contacto. La ponemos aquí. Fijaros que esta resistencia térmica de contacto está en la unión aleta-placa. En la superficie libre no tenemos resistencia térmica de contacto, por tanto no la pongáis ni aquí ni aquí. Y para la parte inferior lo mismo, la ponemos aquí. ¿Cuánto vale esa resistencia térmica de contacto? Bueno, pues en el problema nos lo dan en unidades, lo que voy a decir, metro cuadrado Kelvin partido de vatio. Entonces tenemos que dividir por el área de contacto. El área de contacto, fijaros cuál es esta que os marco en verde. Esta área que os marco en verde son circunferencias. Entonces sería n el número de aletas por el área de cada circunferencia, pi de cuadrado partido de 4. Sustituyendo valores resulta 0,001 Kelvin partido de vatio para la parte superior, y para la parte inferior, lo tenemos aquí, también resulta 0,001 Kelvin partido de vatio, porque las áreas son las mismas. Lo que cambia es H, tenemos un H sub S y un H sub I. Entonces, llevando estas resistencias en consideración, las tenemos aquí y aquí, el calor resulta 26,91 vatios. Este valor es muy parecido al que nos daba en el apartado A. En el apartado A nos daba 26,94 porque, como ya os dije en otras ocasiones, el efecto de la resistencia térmica de contacto en la mayoría de los casos es muy reducido.